¿Y qué cosa es importante que ustedes obtengan de esta clase? Primeramente es elaborar una historia clínica consignando de forma adecuada los síntomas y signos, y lo ideal es empezar a hacer, pues, construir los síndromes, unir los síndromes para hacer, pues, un diagnóstico. Sí, pero para ello ustedes tienen que tener también cierto conocimiento de enfermedades para poder indagar acerca de las sintomatologías y poder solucionar se podría decir, esos problemas que trae el paciente a la hora de acudir ya sea a la consulta o a emergencia. Es importante pues que ustedes adquieran ciertos conocimientos básicos para ese razonamiento físico, fisiopatológico específicamente, para poder llegar a dar una solución temprana y un adecuado tratamiento. Muy bien, entonces sabemos que la historia clínica es un documento importantísimo, ¿ya? Porque es un documento legal, ¿no? Sobre todo por el tema legal. Ahora último, que tantos problemas legales tenemos nosotros los profesionales, es importante primero la buena comunicación, la buena relación médico-paciente, ¿no? Y sobre todo, pues todo dejarlo escrito, porque de una u otra forma este documento nos va a ayudar mucho en alguna situación. A veces luego de años podemos tener algún tema legal, y pues todo está, si está debidamente consignado en la historia, no vamos a tener ningún tipo de problemas. Además, también nos va a servir como un documento histórico, ¿no? De investigación, un documento científico, donde vamos a encontrar pues una serie de hallazgos y manifestaciones de algún tipo de enfermedad que muchas veces podemos publicar, y va a ser de mucha ayuda en algunos otros casos que se puedan dar a lo largo de en otros medios, en otros países, ¿no? Muy bien. Luego es importante, pues, saber las características de la historia clínica. Estas van a variar de acuerdo al servicio donde, pues, se realice la historia, específicamente de acuerdo al tipo de población. Una cosa es una historia geriátrica y otra cosa es una historia pediátrica, ¿no? Entonces va a ir variando y es importante tenerlo en consideración. La historia clínica renal, específicamente, podemos tener eh, manifestaciones que pueden ser locales, ¿no? O pueden ser, pues, como por ejemplo, una inflamación o una masa renal, ¿no? Un riñón poliquístico, o puede haber también una manifestación sistémica, como por ejemplo un síndrome urémico, que ya lo vamos a ver en otras clases cuando hablemos de enfermedad renal crónica. Y generalmente puede estar, pues, se presenta, ¿no? Con sintomatología como náuseas, vómitos, anorexia, baja de peso, prurito, debilidad y todo lo que vemos en las diapositivas. Muy bien, entonces acá tenemos un modelo de historia clínica, y definitivamente pues muchas de ellas van a tener un patrón establecido, ¿no? En la afiliación que estamos viendo, algunos podemos agregar algunos detalles, dependiendo, algunos servicios pueden agregar grupo sanguíneo, pueden agregar DNI, tipos de seguro, etcétera, etcétera. Hay unas pequeñas variaciones que se pueden dar a lo largo de cada historia clínica, pero definitivamente este es un patrón que no deben olvidar. Muy bien, en cuanto a la historia clínica renal, es importante indagar acerca de algunos síntomas de la vía urinaria, ¿no? Sobre todo en varones, ¿no? La fuerza y calibre del chorro urinario, si hay un goteo al final de la micción, si gotea en los zapatos, si hay pujo, si hay chorro interrumpido, si hay vaciamiento incompleto, si el paciente pues no puede orinar, como que retiene la orina. De repente también el ritmo miccional, se orina más en la noche que en el día. Tenemos vesicancia, ardor al orinar o incontinencia, ¿no? Entonces también es importante mencionar si es que está usando algún tipo de medicación y las características, si es que se acompaña de dolor, específicamente qué características tiene ese dolor, ¿no? Este es interesante específicamente porque hay que recordar que en las enfermedades renales
Generalmente el paciente acude a la consulta o a la emergencia, ya sea por dolor. Este dolor puede ser renal, puede ser uretral, renoureteral, pseudorrenal, que no es un dolor típico renal, puede ser alguna otra patología, un dolor prostático, un dolor uretral, ¿no? También puede venir con otros síntomas como trastornos de la micción, donde tendríamos que evaluar la cantidad. De repente hablamos de poliuria, cuando orina grandes cantidades, oliguria o anuria, ¿no? Dependiendo de la literatura consultada. Por ejemplo, la anuria, algunas literaturas hablan de menos de 100 mililitros en orina 24 horas, otros hablan de menos de 50, ¿no? La oliguria, algunos hablan de menos de 720. Entonces, eso puede ir variando, ¿sí? En cuanto a las formas de la micción, si es una micción frecuente, podemos hablar de y que orina cada rato en pequeñas cantidades, podemos hablar de polaquiuria. Si hay una micción dolorosa, podemos hablar de disuria, ¿no? El ritmo específicamente, si hay nicturia, si orina más de las veces en la noche, recordemos que más o menos el paciente micciona 5 a 6 micciones al día, y por lo general una de noche. Pero si más bien tenemos pues 3 de día y 3 de noche, ya estamos viendo que hay una alteración en este ritmo urinario. Otro síntoma importante son síntomas generales que pueden acompañar a cualquier paciente renal, como fiebre, hipertensión, vértigo, cefalea, palidez y todo lo que estamos viendo, ¿no? Muy bien, o también a veces vienen a la consulta porque hay alteraciones en las características de la orina, una orina rojiza, una orina espumosa, etcétera, etcétera. Entonces acordémonos pues que en la enfermedad actual podemos tener esta pincelada de síntomas o signos. Otra cosa importante es mencionar que el paciente también puede venir con edemas. Recordarles que los primeros motivos por los cuales acude a un nefrólogo el paciente es generalmente por edema y por dolor lumbar. Recordemos también que el edema puede ser de causa renal, de causa cardíaca, de causa hepática, de causa nutricional, ¿no? Entonces habría que evaluar la causa de este edema, pero un indicativo que nos dice que probablemente sea de causa renal es la proteinuria, es decir, la orina espumosa. Entonces, es importante evaluar qué tipo de edemas tiene el paciente. Generalmente, el edema de hipoalbuminemia es un edema blando, ¿no? Generalmente de orina matinal, hay un edema periorbitario, a predominio de miembros inferiores, ¿sí? También, cuando hablamos de dolor lumbar, recordemos pues que podemos confundir este dolor. Recordemos que muchos de los pacientes confunden el dolor lumbar con infección urinaria, ¿no? Entonces recordemos que los riñones son retroperitoneales, no deberían doler. Lo que duele es cuando las cápsulas se distienden, la distensión de la cápsula, ¿no? El riñón no duele. Entonces, ¿en qué casos podemos tener distensión de la cápsula? Cuando tenemos hidronefrosis, cuando tenemos una pielonefritis, cuando tenemos un tumor, ¿no? Entonces es importante también evaluar qué tipo de dolor, las características, el famoso Alicia, ¿no? Antigüedad, localización, ¿no? Irradiación, intensidad, características de estos dolores, si es un dolor urente, si es un dolor tipo quemazón, si es un dolor tipo cólico, si es un dolor opresivo, si es un dolor gravativo, eso tendríamos que evaluar. Y cuando hablamos de antecedentes personales, es importante también los antecedentes en relación al nacimiento del paciente, ¿no? Si hay malformaciones, acordémonos que enfermedades congénitas como el riñón solitario, el riñón hipoplásico, el riñón lobulado, el riñón en herradura, el riñón distópico, ya lo vamos a ver en el examen físico específicamente cuando hablamos de tosis renal. También hay pacientes con patologías congénitas como el uréter doble, bífido, el megauréter. Es importante la evaluación de los antecedentes, sobre todo en mujeres, ¿no? Porque específicamente hay pacientes que han tenido pues una
nefropatía gravídica, con antecedentes que la gestación ha presentado hipertensión, ¿no? Proteinuria, convulsiones, y estamos hablando probablemente de una preeclampsia, eclampsia, un síndrome de Gel, ¿no? También es importante, en estos pacientes, hay pacientes que tienen, sobre todo mujeres, infecciones urinarias a repetición. Un dato interesante es que cuando hablamos de infecciones urinarias y género, recordemos que cuando son niños, las infecciones urinarias se dan casi en la misma frecuencia en hombres y en mujeres. Ya cuando la edad más o menos a los 14, 12 años, específicamente hay mayor frecuencia en las mujeres por el tema anatómico, ¿no? Por el tema de las relaciones sexuales. Entonces, probablemente, pues, el tema específicamente, eso conlleva a más infecciones en este tipo de género, ¿no? Pero ya en la edad adulta, nuevamente, las frecuencias se equilibran tanto en hombres como en mujeres. Recordemos que los pacientes varones tienen más frecuentemente infecciones asociadas a hipertrofias prostáticas y las mujeres, por el tema de generalmente pues prolapso o temas hormonales, ¿no? Infecciones también. Muy bien, en cuanto a la ocupación, recordemos pues el cáncer de vejiga, que generalmente se da en pacientes que trabajan mucho con sustancias derivadas del petróleo, los cuadros de nefrotoxicidad, hemos tenido pues pacientes con intoxicación por plomo, ¿no? Pacientes con sedentarismo, también hay más riesgos de infecciones, perdón, cuadros de litiasis renal, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa importante es el lugar de residencia. Ustedes deben saber que Piura es uno de los departamentos con más cuadros de litiasis renal. Se dice que es el calor tan intenso como factor de riesgo. También se habla del tipo de dieta que es muy condimentada, del tipo de agua que es muy pesada, o también se habla específicamente del factor genético, ¿no? Muy bien, y específicamente, recordemos también el tipo de, la falta de familiaridad con la toma de los líquidos. Muy bien, entonces acordémonos también de preguntar siempre, sobre todo datos importantes como si el paciente tuvo infecciones urinarias de niño, si en algún momento, porque a veces son cuadros repetitivos, de niño tienen y otra vez de adultos vienen con el mismo problema, se han tenido hematuria o edemas, se han tenido antecedentes de infecciones urinarias, ¿no? Se han tenido antecedentes específicamente de infecciones de garganta, ¿no? Antecedentes de gota, si han tenido antecedentes de uso de medicamentos nefrotóxicos. Yo me acuerdo que estaba en la consulta, me mandaron una paciente ya mayor que tenía elevación de urea y creatinina y específicamente no me daban más información, pero ahondando con la paciente, porque a veces la paciente no le daba importancia, me salió de que le habían hecho una tomografía con contraste. Entonces esa fue la causa de la elevación de urea y creatinina en ese momento. Muy bien, entonces recordemos pues que hay que evaluar si tiene otro uso de otros medicamentos nefrotóxicos como los antiinflamatorios no esteroideos, los aminoglucósidos, si tiene enfermedades sistémicas que podrían de una u otra forma afectar también el riñón, como la diabetes, la hipertensión o las neoplasias. Este es otro cuadro específicamente, es interesante porque les traigo los mapas mentales que a lo largo de, bueno, lo han ido haciendo los alumnos, ¿no? Es decir, ustedes, y que me parecieron importantes, ¿no? Entonces, miren, acá es importante que ustedes evalúen, pues, los antecedentes ya mencionados, ¿no? Antecedentes patológicos que hayan podido tener el paciente, y específicamente tanto de que me puedan desencadenar un cuadro crónico o que me puedan desencadenar un cuadro agudo, ¿sí? Entonces también recordemos que ustedes tienen que evaluar mucho los antecedentes familiares. A veces ustedes me ponen papá fallecido, pero tienen que saber, pues una cosa es que fallezca a los 20 y otra cosa es que fallezca a los 90 años, ¿no? Y cuál es la causa de muerte.
también hemos visto pacientes que tienen una carga familiar de insuficiencia renal crónica, hay enfermedades familiares importantes, antecedentes de riñón poliquístico, si hay que hay sordera, hay que buscar de repente la causa de la enfermedad, es una enfermedad hereditaria como el síndrome de Alport, etcétera, etcétera. Acá les he traído una lámina, un mapa donde hablamos específicamente de los antecedentes familiares, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos cuando estos antecedentes familiares hereditarios, ¿no? Vienen de un patrón glomerular, como por ejemplo en el síndrome de Alport. Acá hay una mutación en las proteínas que forman parte de la estructura de la membrana basal glomerular y se va a caracterizar, ¿por qué? Por sordera, también puede haber un lenticono y puede haber proteinuria. También otra enfermedad hereditaria es la enfermedad poliquística, tanto en el adulto como en el niño, ¿no? Hay una mutación de proteínas estructurales de las células del túbulo renal y lo que vamos a encontrar, cuál es la clínica, obviamente también puede haber, si es que se rompe el quiste, puede haber hematuria, pero acá más que todo es el crecimiento de los quistes de tal forma que inutilizan, ¿no? Específicamente la función de este riñón, ¿no? Luego tenemos las enfermedades hereditarias que producen tubulopatías, como la acidosis tubular renal, las enfermedades hereditarias que producen problemas intersticiales, como la nefropatía intersticial autosómica dominante y algunos otros síndromes. De la poliquistosis autosómica dominante, miren cómo ese riñoncito se llena una serie de quistes y la nefrona funcionante es prácticamente deteriorada, ¿no? Con la presencia de estos quistes. Sin embargo, es una enfermedad hereditaria, se podría decir frecuente, estamos hablando de un 8% de los pacientes que dializan tienen este tipo de patologías. Es interesante porque vamos a encontrar riñones grandes, ¿no? Y recordemos pues que a la hora del examen, cuando palpemos estos riñones, los riñones no van a crecer hacia atrás porque hay una masa muscular fuerte que trata de contenerlos, sino crecen hacia adelante. Por eso es que el examen físico va a ser bastante rico en información. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno al examen físico. Ustedes siempre, de forma bastante educada, tienen que preguntarle al paciente si pueden ustedes hacer el examen. No de frente se van a ir a examinar al paciente, ¿sí? Ahora, hay lo que llamamos la ectoscopía, ¿no? Primero hay que evaluar al paciente en los ojos, en la cara, cómo camina, cómo se sienta, si es que hay de repente alguna posición antálgica. Entonces, en los ojos debemos evaluar si hay edema palpebral, si hay edema periorbitario, si hay cianosis, si hay ictericia. En las orejas hay que ver si hay tofos, en los cartílagos auriculares. De repente, pues, si hay malformación, ¿no? Del cartílago auricular, que generalmente se asocia a patologías congénitas a nivel del uréter, ¿no? En cara tenemos que ver si hay edema facial, recordemos también puede haber una coloración rojiza, un eritema facial en alas de mariposa, ¿no? Características del lupus sistémico. También en el cuello podemos encontrar ingurgitación yugular, en pulmones, podemos encontrar derrame pleural, ¿no? Acuérdense que en los pacientes con síndrome nefrótico las proteínas se pierden por la orina, hay una disminución de la presión oncótica y todos los líquidos se van al extravascular, entonces probablemente vamos a encontrar presencia de líquidos en pleuras, podemos encontrar ascitis, podemos encontrar derrame pericárdico. También hay que ver qué tipo de respiración tiene el paciente, hay que describir si es costal, si es una respiración abdominal, también hay que describir el tipo de respiración, si es una respiración acidótica de Kussmaul, una Cheyne-Stokes, etc. En el corazón, ustedes tienen que evaluar si hay presencia de soplos,
si hay la presencia de un tercer ruido, si hay la presencia de un frote pericárdico. En el abdomen, recordemos que en el abdomen hay que evaluar la inspección, palpación, percusión y auscultación. Es importante recordarles pues que es en este orden. A diferencia de si yo quiero evaluar solamente, estoy en la rotación de gastro, ¿no? Ahí sí es importante, cambia el orden de la evaluación, porque antes pues de examinar al paciente tengo que escucharle los ruidos, porque si yo lo examino se van a alterar esos ruidos y para mí es importante los ruidos. En tanto que en el examen físico renal, más que los ruidos, ¿no? Para mí es importante escuchar soplos, ¿sí? Entonces, recordemos inspección en ese orden, palpación, percusión y auscultación. También es importante en las extremidades, pues, ¿no? Ver si específicamente los pulsos, ¿no? Las características de los anexos, como las uñas, si es que hay edemas a nivel específicamente de miembros inferiores. Entonces, recuerden, inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección, el problema de la enfermedad generalmente aguda, no va a dar, es bastante abrupta. En la enfermedad renal crónica, la sintomatología es específicamente pobre. ¿Por qué? Porque el paciente se va adaptando a la enfermedad. Entonces, muchos de los pacientes ya vienen a veces a la emergencia simplemente porque tienen un mareo o porque tienen una presión alta y cuando los examinan y les hacen los análisis, resulta que son pacientes que ya tienen que entrar a hemodiálisis, ¿no? Entonces, definitivamente no sintieron nada a lo largo, porque para desarrollar enfermedad renal crónica muchas veces demora tiempo, demora años, ¿no? Entonces, a veces se dan con la sorpresa de que ya tenían este cuadro con mucho tiempo de anticipación. El problema que también tenemos es que en otros países se hacen los famosos chequeos ocupacionales. Obligan al trabajador una vez por año a hacerse los estudios, ¿no? Prevacacionales, y de ahí de una u otra forma, si no tengo síntomas, me van a salir en los análisis. Pero acá en nuestro país, recordemos pues que solamente el 8%, ¿no? Perdón, el 20% es formal, ¿no? Entonces a ese 20% sí se le hacen los análisis prevacacionales y probablemente pues se pueda hacer el diagnóstico temprano. Entonces en la inspección aportan muy pocos datos. Es importante pues que en esta inspección podemos encontrar abovedamientos, ¿no? Que nos pueden estar indicando la presencia probablemente de un tumor. Y por lo general no se van a encontrar en la región lumbar. Ya hemos dicho que se van a encontrar a nivel de los hipocondrios y flancos. Entonces, recordemos pues que, miren, acá tenemos una foto donde hay un edema muy diferente al edema que está en la parte inferior. El edema de la parte superior es un edema, pareciera inflamatorio, medio rojizo, ¿no? A diferencia del edema inferior, que es pálido, podría decirse hasta frío y que deja fovea importante. Otra cosa importante es que al paciente se le hace pues la evaluación de pie para ver defectos en la columna, si hay escoliosis, si hay alguna posición antálgica, por ejemplo, eso es típico en los cólicos nefríticos, ¿no? Si hay una fascia renal, es importante si hay también cianosis. Entonces, cuando hablamos de inspección abdominal, primero nos lavamos la mano, primero le pedimos permiso al paciente, nos lavamos las manos, nos secamos y nos ponemos al lado derecho del paciente y procedemos a hacer, levantar el polo, ¿no? Y procedemos a hacerle la inspección sin tocar, ¿no? Entonces, vamos a ver abovedamientos, vamos a ver cicatrices, vamos a ver estrías, vamos a ver específicamente de repente alteraciones en la piel, ¿no? Entonces, un punto rubí, de repente nebus, etcétera, todo eso lo vamos a describir.
Si es que encontramos una cirugía, perdón, una cicatriz, tenemos que ver las características de la cicatriz, el tamaño, la localización, etc. Es importante mencionar también que a veces podemos encontrar en la parte posterior, a nivel lumbar, más o menos por el psoas, como una boca, ¿no?, que secreta, y a veces el paciente te dice, doctora, me está secretando un líquido todos los días, y por lo general hay que evaluar pues la posibilidad de que sea un absceso perinefrítico, ¿sí? Entonces esta lesión va a aparecer roja y tumefacta y dolorosa. También es importante evaluar si es que hay un varicocele sintomático, porque se podría decir, es un signo, ¿no?, que nos puede estar indicando un cáncer renal, ¿no? Sobre todo si vemos que este varicocele es en el lado derecho y se da en pacientes mayores de 50 años. Entonces, ya hemos hecho la inspección, luego vamos a proceder a hacer la palpación. Recuerden que los riñones normales por lo general no se palpan. En enfermedad renal crónica, más bien los riñones se tienden a achicar. Es un dato tan importante que nos puede hacer diferenciar una insuficiencia renal aguda, donde los riñones son normales, a una insuficiencia renal crónica, donde los riñones son pequeños. Pero específicamente en la palpación vamos a tener pues la palpación superficial, siempre en el lado derecho del paciente, hacemos la palpación muy suavemente. En esta palpación superficial, el objetivo es que nuestra mano, ¿no?, tenga contacto con la piel del paciente para que se pueda adaptar a la temperatura, ¿no?, suavemente. En la palpación profunda, en sentido antihorario, podemos hacer pues un movimiento mucho más profundo para captar esa tumoración. Luego tenemos los famosos puntos dolorosos que pueden ser presentes cuando hay infecciones urinarias, pielonefritis, etc. Tenemos los puntos dolorosos posteriores, el costo vertebral y el costo muscular, y los puntos dolorosos anteriores. También se puede específicamente, tenemos el subcostal, el ureteral superior, el ureteral medio y el ureteral inferior. En cuanto a los puntos renoureterales anteriores, más o menos acá tenemos una imagen topográfica. Hagamos una línea imaginaria a nivel de la línea media clavicular y cruza esta imaginariamente la última costilla, y ahí tenemos el punto subcostal. Luego tratamos de otra línea imaginaria que corta el ombligo y tenemos específicamente, corta el ombligo, ¿no?, con la línea media clavicular, y tenemos el punto renoureteral superior, como vemos en la imagen. Luego tratamos otra línea imaginaria, específicamente con la línea biliaca, ¿cierto? Acá, la línea biliaca, la línea media clavicular, y es el punto renoureteral medio. Y finalmente vamos a tener el punto renoureteral inferior, que va a corresponder a la unión, específicamente a la desembocadura de ambos uréteres en la vejiga, que es el punto renoureteral inferior, que vamos a evaluarlo específicamente tanto por un tacto rectal en el varón o un tacto vaginal en la mujer, ¿no? Entonces estos puntos son importantes para evaluar pues si hay una infección urinaria, ¿no? Luego vamos a tener los puntos renoureterales posteriores. Trazamos una línea media a nivel de la apófisis espinosa. Evaluamos, hacemos una intercepción con la última costilla, nivel lumbar, y más o menos 1 centímetro por afuera vamos a tener el punto costo vertebral, que va a corresponder a la salida por el agujero de conjunción del duodécimo nervio intercostal. Y luego hacemos otro corte
específicamente una interacción entre las apófisis espinosas y el borde externo de la masa muscular espinal y tenemos el punto costomuscular. En este punto costomuscular, también llamado el punto de Murphy, acá se va a hacer, pues es el punto referencial para hacer la famosa puño percusión lumbar. Ese cuadro es interesante porque acá se evalúa o se ve la diferencia entre un dolor renal y un dolor ureteral. En el dolor renal les había dicho que normalmente el riñón no duele, ¿no? Pero sí la cápsula. Entonces acá vamos a tener un dolor, miren, de color naranja. Inicia en la zona lumbar y se irradia hacia adelante, hacia el flanco. Es un dolor permanente, es un dolor, se podría decir constante, un dolor medio tonto o sonso, ¿no? En tanto que el dolor ureteral, que está pintado de rojo, es un dolor que nace en la zona lumbar, pero que se irradia hacia adelante, hacia la zona de los genitales. Es el denominado también cólico nefrítico. Es un dolor intenso, ¿no? Que puede llegar a se asemeja al dolor del parto. Y definitivamente es un dolor como cólico. Intenso y se relaja. Intenso y se relaja. Muy bien, entonces ya hemos evaluado los puntos renolaterales y seguimos con la palpación. El objetivo de palpar los riñones específicamente es para encontrar riñones grandes. ¿En qué casos yo voy a encontrar riñones grandes? Pueden ser enfermedades poliquísticas, como lo habíamos mencionado, en tumores renales. También podemos encontrar riñones grandes en enfermedades como el linfoma renal, el mieloma renal. Entonces, para eso específicamente son estas maniobras para poder evaluar la forma, el tamaño, la consistencia, la situación y la sensibilidad de ese riñón. Entonces, por lo general, lo normal es no palpar el riñón. Eso es normal, ¿sí? Entonces, estas maniobras de palpación renal son pues varias y tenemos, por ejemplo, la maniobra de Guyot, la maniobra del peloteo renal, la maniobra de Montenegro, la maniobra de Israel, la maniobra de Goylet, ¿ya? Acá, por ejemplo, en esta foto, el examinador está a la derecha. El riñón a evaluar la pierna de ese lado, por lo general se pone en semiflexión para evitar esa tirantez. El brazo que vemos que está al lado del médico a veces nos incomoda a nosotros, le podemos decir al paciente que lo ponga pues por debajo de la nuca, ¿sí? Y en esta maniobra tiene mucho que ver con la respiración. La mano izquierda que estamos viendo del examinador va paralela a la última costilla, en tanto que la mano derecha va a ir perpendicular. Y tiene mucho que ver con la respiración. Recordemos que con la respiración el riñón tiende a balancearse específicamente y ese balanceo va a hacernos sentir probablemente ese movimiento. Entonces, con la mano derecha, el objetivo de la mano derecha es elevar el riñón que es retroperitoneal y el paciente respira y con ese movimiento yo voy a tratar de sentirlo con mi mano, ¿sí? Entonces le decimos, tome aire, introducimos nuestra manito, bote y estoy esperando que en ese movimiento sentir ese riñón. Luego viene la maniobra de Israel, que es parecida, tiene el mismo objetivo, pero el paciente en decúbito lateral. Entonces, la mano izquierda trata de exponer el riñón hacia adelante y la mano derecha yo trato de decirle que respire y voy a tratar de sentir el movimiento del riñón. Acá miren. Estamos viendo tanto riñón derecho como riñón izquierdo. Este es el método de Israel. Muy bien, seguimos. Tenemos la maniobra del peloteo renal.
La maniobra del peloteo renal, no se confundan, es parecida a la de Guyon, pero no tiene nada que hacer con la respiración como la de Guyon. En este caso, el paciente igual, en decúbito dorsal, yo, el médico al lado derecho para examinar el riñón derecho, la mano izquierda en el borde de la última costilla, paralela a la última costilla, y la mano derecha específicamente en la parte de adelante, ¿no es cierto? Perpendicular, se podría decir, a la costilla. Lo que hacemos con nuestra mano izquierda es pelotear, así como en el básquet comienzo a pelotear. Mover como si peloteara una pelota atrás en la parte lumbar, y voy a tratar de sentirla. Ese movimiento, si es que fuera un riñón o específicamente un tumor, voy a tratar de sentirlo con mi mano derecha. Acá no tiene nada que ver la respiración, acá es el movimiento que se supone yo debería sentir ese movimiento con la mano derecha. Luego tenemos la maniobra de Montenegro. El paciente en este caso está en decúbito ventral. Es lo mismo que la maniobra del peloteo renal, pero en sentido, pues, decúbito ventral, ¿no? Miren acá el examinador, miren la mano derecha en este caso, ¿no? Para evaluar el riñón derecho, está a nivel abdominal, y con la mano izquierda voy a tratar de sentir el movimiento que va a ser producido por mi mano derecha, así como un peloteo. Esta maniobra de Montenegro es complementaria a la maniobra del peloteo renal. Y generalmente, si es un tumor renal, deberían ser ambas, tanto la del peloteo renal como la de Montenegro, positivas. Si por A o B solamente cuando le hago la maniobra del peloteo renal me sale positiva, y cuando le hago la maniobra de Montenegro para verificar ese tumor que yo encontré en la maniobra del peloteo y no me sale en la maniobra de Montenegro, probablemente no sea un tumor renal, y probablemente estemos hablando de un tumor que esté en la parte de adelante, que puede ser un tumor mesentérico, un tumor vesical, ¿no? Un tumor específicamente de otras zonas, que puede ser un peloteo transmitido. Luego tenemos la maniobra de Glenard, ¿no? Fue descubierta para la tosis específicamente renal. No tengo la foto, puede ser en decúbito ventral, o el paciente es parado, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, en este caso, a nivel de la última costilla, hago como una pinza. Les voy a mandar, ahorita vamos a ver un video para que puedan ustedes verlo. Hago como una pinza en la última costilla, y con la mano derecha trato de limitar, ¿no? Específicamente para que el riñón no se vaya por otro lado, y le digo que respire. Lo normal es que el riñón, que esté en una buena ubicación, tú respiras, el riñón desciende, pero nunca llega a mi pinza específicamente. Si yo tengo un riñón que está tosado, es decir, descendido, cuando yo le digo que respire y tome aire, este riñón va a entrar dentro de esa pinza porque está descendido. Entonces entra dentro de mi pinza y yo le digo bote el aire y se escapa. Entonces acá se describen 3 tiempos: el tiempo del acecho, ¿no? El tiempo de la captura, cuando yo capturo el riñón, y el tiempo de escape. Si yo siento eso, ya estoy hablando de un riñón tosado. Luego tenemos, miren, la maniobra del Goylet. Es lo mismo que la maniobra específicamente de Guyon, pero el paciente está apoyado en una silla, el examinador está sentado en otra, y pone la pierna en semiflexión, ¿no? La pierna que se va a examinar, y igualito le digo que respire, la mano izquierda tratando de exponer el riñón hacia adelante, y la mano derecha con la respiración tratando de sentir el bamboleo, pues, del mismo. Entonces ya tenemos inspección, palpación, y luego viene la percusión. Acá vamos a tratar de delimitar si es que hay alguna masa en el flanco, ¿no? A veces cuando hay un traumatismo renal y podemos encontrar una zona mate importante que nos puede estar diciendo, pues, que hay una hemorragia, ¿no?
Recordemos también el tema de la puño percusión. Miren, en este caso, lo más habitual, ¿no?, a la hora del examen de percusión es hacerlo con una mano abierta y un puño cerrado, ambas, ¿no? Y dar ligeros golpes en ese punto que hemos mencionado, que es el punto costomuscular o punto de Murphy. Hay que hacerlo suavemente porque si es que a veces hay quistes renales y lo hacemos fuertemente, pueden romperse esos quistes. Esta evaluación podemos hacerlo solo con el puño cerrado, ¿no? O podemos hacerlo con el puño abierto. Luego tenemos la auscultación. Recordemos pues que esta se va a hacer pues a nivel de la zona costovertebral, hipocondrio o epigastrio, con el fin de revelar posibles soplos en las arterias renales o en la aorta abdominal. La auscultación de las regiones lumbares y los flancos han adquirido renovado interés. Acuérdense que a veces hay pacientes jóvenes que vienen con hipertensión severa y resulta que tienen una estenosis de la arteria renal. Se le dilata rápido ahora con las técnicas de radiología intervencionista y solucionamos el problema, ¿sí? Entonces recuerden que estos pacientes hay que ponerlos en decúbito lateral, agarrar el estetoscopio y presionarlo, porque si lo pongo superficial no voy a escuchar nada, ¿sí? La pierna semiflexionada, hundo bien el estetoscopio, ¿no? Para poder escuchar esos famosos soplos. Se escucha así, miren. Y eso me puede dar indicativo de que hay una estenosis de la arteria renal. Entonces, ¿cómo registran ustedes lo que van a examinar? Van a poner en la inspección, pueden poner no presencia de tumoraciones en flancos ni en hipocondrios, ¿no? Pero también pueden poner cicatrices, pueden poner presencia de estrías, etc. A la palpación, obviamente sus puntos renoureterales pueden ser positivos o negativos, y maniobras de palpación negativas, ¿no? Luego en la percusión, la puño percusión lumbar positiva o negativa, ¿no? Y en la auscultación, la no presencia de soplos en ese sentido. Muy bien, entonces recordemos que hay varios tipos de diagnóstico. Tenemos un diagnóstico precoz, que es un diagnóstico previo a la aparición de la clínica de la enfermedad, y por ejemplo el diagnóstico precoz cuando son diabéticos y les hacemos un estudio de proteinuria, es un estudio precoz, ¿no? Un diagnóstico precoz de una nefropatía diabética, por ejemplo. Hay diagnóstico sindrómico, ¿no? Donde ustedes van a hacer juntar, y es importante esa parte ahora que estamos haciendo la semiología, juntamos una serie de síntomas y signos y tratamos de juntarlos para ya hablar de síndromes, ¿no? Luego hablamos de diagnósticos diferenciales, donde acá hablamos que vamos a ver pues un conjunto de enfermedades que puedan producir esos síndromes parecidos, ¿no? Luego tenemos el diagnóstico etiológico, cuando ya tenemos el germen, el cultivo, etc. El diagnóstico nosológico, cuando ya hacemos un diagnóstico específicamente de la enfermedad que causa estos síntomas y signos. El diagnóstico bacteriológico, si es que tenemos un cultivo. El diagnóstico radiológico, ahora se está hablando de diagnóstico por imágenes, que cada vez son más cercanas al diagnóstico, y tenemos un diagnóstico patológico donde necesitamos pues de la ayuda de una muestra anatomopatológica, una biopsia, para llegar a un diagnóstico correcto. Muy bien, déjenme 2 segundos, un minutito, vamos a pasarles un video. Denme 2 segundos, por favor, ¿ya? Ya. Denme 2 segundos. Ajá.
Ajá. A ver, no sé por qué no lo puedo, ahí les estoy mandando. Sin embargo, quiero ver si puedo compartir. A ver, ¿les ha llegado el mensaje? Ahí está. Por favor, ¿pueden compartir este video? Porque no lo puedo compartir desde acá. A ver, la delegada. Para todos, por favor. Sí, doctora, ahora comparto. Gracias. ¿Se logra escuchar, doctora? Sí, está muy bien. Sí. Muy buenas tardes. Este es el grupo de rotación clínica número 6 del semestre 2017-20 de la Universidad de Boyacá. Con este grupo hemos decidido aportar a los estudiantes de nuevas generaciones las maniobras de palpación semiológicas del riñón y las vías urinarias. En especial, vamos a referirnos a las maniobras de Gullón, peloteo renal, Montenegro, Gelet, Glenard e Israel. Esto esperamos sea un material útil en la práctica clínica de cada uno de ustedes y también en el desenvolvimiento de sus carreras profesionales como médicos. La primera maniobra va a ser la maniobra bimanual o maniobra de Gullón. En esta maniobra el paciente se debe encontrar en una posición de cúbito dorsal en completa relajación muscular con la pierna ligeramente flexionada. El examinador se encuentra del lado del riñón que se va a explorar. La mano pasiva del examinador se encuentra en la zona costomuscular y la mano dominante o la mano activa del examinador se encuentra de manera longitudinal en el ángulo subcostal de forma paralela al eje longitudinal del paciente. Con los pulpejos de los dedos de la mano examinadora se va a realizar una leve presión durante los movimientos respiratorios que va a realizar la paciente. Pido al paciente que realice movimientos inspiratorios profundos y repetitivos. La maniobra que vamos a realizar es la maniobra de peloteo renal. Para esta maniobra el paciente debe encontrarse en decúbito dorsal con el área abdominal descubierta. Para esta maniobra utilizamos la mano dominante y la mano pasiva. La mano pasiva deberá ir ubicada en el área costomuscular. La mano dominante deberá ir en un eje paralelo al paciente. Se imprimen movimientos bruscos, rápidos y repetitivos para que la mano dominante con el área de los pulpejos palpe o perciba movimientos de posibles masas o deformidades del riñón en la parte del polo inferior. Bueno, a continuación vamos a realizar la maniobra de Glenard. Para esta, nuestra mano pasiva va a estar en forma de pinza, ubicando nuestro dedo pulgar sobre el reborde costal del paciente y la palma ubicada sobre la región costomuscular. Mientras tanto, nuestra mano activa va a estar ubicada en la región del mesogastrio para impedir el paso del riñón sobre la línea media. A continuación, esta maniobra consta de 3 tiempos. El primer tiempo de acecho se encuentra en la fase preinspiratoria del paciente. El segundo tiempo, el tiempo de captura, consta en que le vamos a pedir al paciente que inspire, en el cual en este momento, con la pinza armada con mi mano pasiva, procedemos a capturar el riñón. Por último, en la tercera fase, el riñón va a escapar de la pinza en el momento de la expiración. A continuación vamos a explicar la maniobra de Israel. Para esta maniobra le pedimos a nuestro paciente que por favor tome la posición de cúbito lateral izquierdo. Esto lo hacemos para poder examinar el riñón derecho. Con la mano izquierda como base para su cabeza y el brazo derecho relajado sobre su cuerpo.
Vamos a tener las dos manos, izquierda, derecha o activa, izquierda o pasiva. Para esto le vamos a descubrir el abdomen del paciente y vamos a buscar el borde del arco costal. Hacia posterior vamos a poner de base la mano izquierda y hacia anterior va a estar la derecha o la activa. Entonces, surco costal, se ponen los 3 dedos medios antes del recto abdominal y vamos a hacer presión con las dos manos, pidiéndole a nuestra paciente que por favor realice una inspiración profunda mientras que vamos haciendo presión. Otra vez, por favor. Bien. Aprovechando la posición de la paciente y a favor de la gravedad, ya que el riñón se va hacia anterior y hacia medial, podemos palpar masas renales y extrarrenales. A continuación vamos a realizar la maniobra de Gellert, para la cual necesitamos que nuestro paciente se encuentre en una posición erguida. Esto pues con el objetivo de aprovechar el descenso renal que se da por la acción de la gravedad. Para disminuir la tensión que adquieren los músculos de la pared abdominal, le solicitamos que apoye su rodilla en una silla, pues la rodilla flexionada. El médico debe estar sentado frente al paciente. La mano pasiva la vamos a ubicar en el punto costomuscular y la mano activa va a estar vertical al eje longitudinal del paciente. Le solicitamos a nuestro paciente que realice una inspiración y en el segundo momento con los pulpejos de nuestros dedos vamos a intentar palpar el riñón. Para realizar la palpación del riñón izquierdo, le solicitamos al paciente de igual manera que flexione la rodilla del mismo lado. Nos ubicamos de igual manera sentados con la mano pasiva en la región en el punto costomuscular y la mano activa o dominante vertical al eje longitudinal del paciente. El paciente debe realizar entonces una inspiraciones repetitivas y intentamos palpar el riñón. Siguiendo con la inspección, vamos a evaluar la presencia de signos característicos de enfermedades como la enfermedad de Cushing, caracterizada por presentar la cara en luna llena, el cuello de búfalo y por presentar estrías violáceas. Eso en cuanto a la posición sentada del paciente. Ahora le vamos a pedir que por favor se recueste para evaluar los siguientes signos que podamos evidenciar mediante la inspección. Vamos a ver si hay la presencia de masas en algún punto de su cuerpo, si hay algún cambio en su coloración, si hay presencia de acumulación de líquidos o edema. Además, cambios tróficos en las uñas y vamos a también evidenciar si hay presencia de edema en sus miembros inferiores y si hay fobia a la palpación de estos. Vamos entonces a explorar nuestro paciente desde el punto de vista de la palpación renal con la maniobra de Montenegro, para lo cual pedimos a nuestro paciente que se ubique en decúbito prono. Y una vez se encuentra así ubicado, procedemos a colocar nuestra mano pasiva en la zona subcostal del lado que vamos a explorar y la mano dominante colocamos los 3 pulpejos en posición ángulo de 45 grados, línea 12ª costilla, e imprimimos unos movimientos bruscos, fuertes y repetitivos para intentar movilizar o desplazar el órgano que estamos explorando, ya que esta maniobra es específica para detectar masas extrarrenales. Para la exploración de los puntos dolorosos renales, tenemos en cuenta el punto costovertebral y el punto costomuscular. El primero, el punto costovertebral, se ubica en la unión de la cara lateral externa de la vértebra 12 con la misma costilla. En ese punto tenemos el punto costovertebral. Para la palpación del punto costomuscular, por debajo del anterior, sobre el plano del músculo masa común paravertebral, encontramos el punto doloroso costomuscular. Costovertebral, costomuscular. En cuanto a los puntos dolorosos pieloureterales se refiere, tenemos 3 a mencionar: el punto pieloureteral superior, el punto pieloureteral medio
y el punto pieloureteral inferior. El primero está dado por una horizontal que va por el nivel umbilical y corta con una vertical que une el tercio interno con el tercio medio del hemiabdomen correspondiente. En el punto pieloureteral medio tenemos que está dado por una horizontal que, uniendo las dos crestas ilíacas, corta con una vertical que va por el borde externo del músculo recto anterior del abdomen. Es decir, corresponde a este nivel. Y el punto pieloureteral inferior, el número 3, está sobre el nivel del ángulo púbico en la unión uretero-vesical y solamente se palpa por tacto rectal o vaginal. Ahora solo nos resta hablar de la percusión y de la auscultación. En cuanto a la percusión del riñón, tenemos dos maniobras que son permitidas. La primera, la maniobra de Murphy, que se hace percutiendo sobre la palma de la mano del lado del riñón que queremos estudiar. También podemos imprimir la percusión directamente sobre la zona renal. Y existe una maniobra, además, la de Giordano, en la que la mano con el borde cubital y siguiendo la línea costal busca con la percusión detectar si hay dolor a este nivel. El último paso semiológico es el de la auscultación renal. Entonces, para proceder con el mismo, investigamos auscultatoriamente desde el epigastrio y hasta el nivel umbilical la posibilidad de soplos, sobre todo en el caso de las dilataciones ectásicas o aneurismáticas de la arteria aorta. A este nivel y a 2 centímetros al lado y lado del ombligo podemos detectar soplos de la arteria renal izquierda o renal derecha y posteriormente estudiamos los vasos ilíacos primitivo, ilíaca primitiva izquierda, ilíaca primitiva derecha y se alcanza a auscultar el origen de las arterias femorales. Así termina el último paso de la semiología del riñón y las vías urinarias. Esperamos que este video haya sido de utilidad para su estudio semiológico. Muy bien, entonces, no sé si habrá alguna pregunta, alguna duda. Es importante, habitualmente siempre yo les hacía la evaluación de forma presencial y con ustedes mismos que hacían de pacientes y definitivamente no encontré mejor ayuda que este video. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, entonces entiendo de que han aprendido y que van a hacer excelente en su evaluación renal. Entonces, me despido hasta nuestra próxima clase que ya lo estaremos coordinando con la delegada. Cuídense. Hasta Está luego. bien, doctora. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Chao. Chao.